Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Escuchamos las declaraciones del Comité Ejecutivo de FECODE y del presidente William Velandia, exigiendo respeto ante la campaña de estigmatización y de calumnias por parte de candidatos contra el magisterio colombiano, contra FECODE y quienes promueven la privatización. No más mentira, los docentes de Colombia estamos con la comunidad educativa y defendemos la educación pública. Un saludo a la comunidad educativa, a la sociedad colombiana. Rechazamos de manera enfática esa estigmatización, esa difamación, esa calumnia, ese odio hacia los maestros y maestras de Colombia representados en FECODE. Exigimos de los candidatos del partido de gobierno y de muchos otros candidatos que sin imaginación y con difamación y calumnia hacen campaña a costa de la honra de los maestros y maestras del país. Respete al magisterio colombiano. Hoy vamos de la mano con los padres y madres de familia en esa defensa de la educación pública. Cuando se dice independicemos a los niños de FECODE, no, el mensaje es claro: privaticemos la educación de los niños y las niñas de Colombia. Esa es la intención perversa y a la que se ha opuesto fue realmente el magisterio colombiano. Por eso el llamado hoy es a rodear a la federación, rodear a los maestros y maestras de Colombia, hacer causa común con los padres y madres de familia para exigir la obligación y la responsabilidad que tiene el gobierno en materializar la educación de nuestra niñez y juventud con calidad, con dignidad. En eso nos cejaremos y seguiremos en esa apuesta política, porque hoy los maestros y maestras somos ciudadanos colombianos, tenemos derecho a elegir y a ser elegidos y no renunciaremos a que se respete la democracia, a que se respete un país, un Estado social de derecho, a que se respete la vida y que se garanticen los derechos fundamentales para nuestra niñez y juventud. Hoy, amenazada la educación pública porque no tienen más propuesta que hablar de bonos, que hablar de que FECODE administra colegios cuando son ellos los que han administrado y tienen la educación y la crisis que hoy está. Por eso seguimos firmes con FECODE, padres y madres de familia, sociedad colombiana, porque otra Colombia es posible y tenemos todas las herramientas para que eso se materialice. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Para el programa Educación al Día tenemos con nosotros a Domingo Ayala Espitia. Él es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Domingo Ayala, hemos asistido a algunas reuniones internas del Comité Ejecutivo y uno de los temas más importantes es el tema de la salud, es el que usted maneja. ¿Cómo va este tema de la salud, la preparación de los nuevos pliegos de condiciones para los nuevos contratos de salud? Bueno, primero agradecerte a ti esta oportunidad. Todos sabemos y lo hemos informado oficialmente que el gobierno prorroga los actuales contratos hasta octubre del 2022. Nosotros rechazamos esta decisión del gobierno. Recordemos que en el fondo hay 2 representantes de FECODE y hay 3 representantes del gobierno, entre ellos de la
la viceministra de Educación, el delegado del Ministerio del Trabajo y el delegado de Hacienda. Nosotros hoy estamos en un proceso de construcción de los pliegos de condiciones para la futura contratación. Necesitamos tener todos los argumentos, necesitamos también mirar cómo perfeccionamos el modelo de salud que tenemos, porque aquí no se trata de que FECODE no tiene un modelo de salud, sí, el modelo de salud que siempre hemos tenido, lo que estamos mirando es cómo se le hacen los ajustes para que estas contrataciones, como dice uno, puedan tener dientes, mirar cómo los operadores cumplen lo que allí está en los términos de referencia. Y algo muy importante en los acuerdos FECODE gobierno es la integralidad, porque necesitamos que la salud sea parte, y así lo hemos dicho y quedó en el acuerdo. Bueno, volvamos, toquemos ese tema de la integralidad. ¿Cómo es la propuesta para qué quedó acordado? ¿Cómo va a ser el manejo de la contratación integral de los servicios de salud, seguridad en el trabajo, Domingo Ayala? No, nosotros tenemos ya, y está en los acuerdos, lo que estamos es discutiendo con unos estructuradores por parte nuestra de FECODE, cómo se logra eso en la práctica. Y estamos desde luego exigiendo del gobierno para que el gobierno cumpla esos acuerdos. Y esos acuerdos, ¿cómo es? En términos concretos, lo que tiene que ver con los pliegos de condiciones que generen esa integralidad. Y quienes vayan a ofertar los servicios médicos asistenciales y la seguridad y salud en el trabajo, tiene que ser sobre la base de esos pliegos que se construyan y que mejore el modelo de salud del magisterio y desde luego se garantice lo de la seguridad y salud en el trabajo. Domingo Ayala, nosotros no tenemos seguridad en el trabajo aún estando vigente el decreto 1655. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? No, allí hay unos elementos. Lo que pasa es que el 1655 contempla alrededor de 80 aspectos que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, accidentes de trabajo, lo que tiene que ver con enfermedades profesionales, todo lo que de alguna manera en el trabajo derive afectación al docente. Eso lo tenemos en términos generales, pero hoy en la práctica no se garantiza. ¿Por qué? Porque los contratos, imagínense, alrededor de 80 aspectos que contempla el 1655. Por ejemplo, en los contratos que hasta ahora se han dado, simplemente contemplan alrededor de unos 10 aspectos. Entonces, eso no garantiza. Y además el gobierno se viene excusando para financiar esa parte, porque supuestamente en el momento en que se discutió la ley 1562, el gobierno dijo que no tenía con qué financiar. No, lo que sí queda claro es que es el Estado, es el gobierno, es el patrón quien tiene que garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿qué otra propuesta ha habido reunión del Consejo Directivo en torno a las regiones? ¿Se mantienen las 10 regiones? ¿Hay alguna nueva propuesta? Nosotros hemos venido manteniendo la propuesta de las 10 regiones y vamos a seguir en esa lógica de esa discusión. En materia de prestaciones sociales, ¿están pagando puntualmente las pensiones, cesantías definitivas, cesantías parciales, sanción moratoria? Nosotros estamos exigiendo que eso se cumpla en forma oportuna y le estamos haciendo seguimiento. Desde luego el gobierno, la FIDU previsora, no viene cumpliendo los términos de ley de reconocimiento, por decir algo, de las cesantías. Las cesantías están reglamentadas por la ley 1071 del 2006, que se establece unos términos de tiempo para reconocerla y luego pagarla. Y eso es lo que ha venido generando la sanción por mora, porque dice la ley que cuando no se pagan en forma oportuna, por cada día que se vence a partir de los 45 días que tiene el Estado, tanto a nivel territorial como a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que viene ocurriendo en esto? Viene ocurriendo que como no se garantiza ese pago oportuno, entonces genera una sanción por mora, porque dice claramente la ley 1071 que después de los 45 días hábiles para lograr esos pagos, si no se hacen por cada día que se vence, un día del salario de docente. Y eso lo dice la norma. Lo mismo en caso de las pensiones.
En términos de ley 100, las pensiones deben reconocerse en 4 meses, como lo reconoce Colpensiones. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla esa parte. Y además de las otras situaciones de invalidez, de incapacidad, de pago oportuno de las pensiones, están contempladas en la ley. Mire, por ejemplo, el caso de los intereses de la cesantía para aquellos docentes que tienen cesantía anualizada. Ya hay sentencias del Consejo de Estado que plantean que eso se debe pagar a mediados de enero y febrero y no a 31 de marzo como lo plantea un acuerdo interno del POMAT. Nosotros estamos diciendo que hay que cumplir esa norma porque si no se cumple va a generar una sanción por mora por no pagar en forma oportuna. Estas situaciones las hemos venido planteando y vamos a seguir en ese proceso de exigencia. Y a propósito de esto, hay sentencias que ya posibilitan reclamar cesantías parciales en cualquier momento y no esperar los 3 años. ¿En qué va esto? No, eso nosotros lo logramos a través incluso del Consejo de Estado, que sea en cualquier momento. Pero luego el Ministerio interpuso una acción y el mismo Consejo de Estado le concede un auto diciendo que esa parte, dadas las situaciones económicas, no queda vigente. Nosotros ya reclamamos, hicimos la demanda, aspiramos que el Consejo de Estado nos conceda la razón para que se cancele las cesantías parciales y definitivas cuando realmente el docente la solicite. La única forma que no se pueda dar el pago de la cesantía es que uno no tenga el recurso allí en el fondo. Pero si usted tiene el recurso, usted la puede solicitar. Claro está, las cesantías están reglamentadas, son por vivienda y estudio, lo que es remodelación, liberación de hipoteca. Pero eso, cuando el docente tiene el recurso y lo solicita, tienen que garantizarla como se venía haciendo. Hoy estamos a la espera de esa parte, que esa sentencia pueda, como dice uno, recoger lo anterior y garantizar que se pueda dar una cesantía parcial cuando realmente la solicite el docente. Muchos de estos temas se resuelven en el Congreso de la República. Hay elecciones en el próximo mes de marzo. Usted es candidato al Senado. Tienen los micrófonos abiertos para invitar a votar bien en el mes de marzo y cómo votar por Domingo Ayala. Bueno, todos conocemos, yo estoy en esta campaña, hago parte de la lista del Pacto Histórico en el Senado, solo marcar Pacto Histórico, logotipo del pacto. Allí aspiramos a tener una gran votación, la meta son 5 millones de votos, si sacamos 5 millones de votos mínimo, estaríamos sacando más de 40 senadores. Y estamos en este propósito, estamos empujando la consulta del Pacto Histórico en lo que se llaman las presidenciales. Ahí estamos apoyando al compañero Gustavo Petro. Y bueno, el programa del Pacto Histórico, su esencia es cómo logramos un nuevo país sobre la base de unas nuevas leyes, de un nuevo modelo de desarrollo. Y entre ellos está la educación como derecho, gratuita, obligatoria, y vamos a luchar por ello desde el preescolar hasta la universidad. De igual manera, la salud como derecho. Se debe acabar esas intermediaciones de la famosa EPS, y la idea es que el Estado pueda garantizar la salud directamente en los hospitales, lo que se denomina la red pública hospitalaria, nombrando los médicos, tener las enfermeras, las farmacias, los laboratorios, en fin, así como el docente está en un establecimiento educativo, de igual manera los médicos deben estar en los hospitales, en la red pública. Eso es importante, pero también algo importante, cómo resolvemos este problema del desempleo, cómo logramos una ley estatutaria del derecho al trabajo, el trabajo que es el que produce riqueza. ¿Cómo logramos esto? Porque en la Constitución del 91 está el Estatuto del Trabajo, pero hoy no lo han querido reglamentar. A los que gobiernan en nombre del gran capital les interesa que la gente no tenga estabilidad,
Ahí está el 1174, que pueden trabajar por hora, por debajo del salario mínimo. ¿Por qué? Porque como el trabajo que produce riqueza, en la medida en que al trabajador no le garantiza un salario y unas prestaciones en condiciones dignas, lo que genera es acumulado de riqueza para unos cuantos y la inmensa mayoría en la pobreza. Por ejemplo, el desempleo es parte de un sistema capitalista, porque en la medida en que exista desempleo, le pueden pagar al trabajador lo que consideren, porque entonces el ejército de desempleados lo colocan como condición para que no reclamen los derechos. Estos aspectos y el aspecto que tiene que ver con la tierra, que ha venido generando violencia, necesitamos impulsar una reforma agraria integral, lo de las energías limpias que estamos impulsando, la defensa de la naturaleza y algo muy importante en esto, cómo trabajamos verdaderamente con todos estos elementos, la paz. Solo en las elecciones del 13 de marzo, sin derramar una sola gota de sangre, vamos a recuperar este país, vamos a construir una nueva historia del tamaño de nuestro sueño. Pero, ¿quién es el protagonista de estos cambios? Pues la ciudadanía, los ciudadanos, en este gran esfuerzo y no dejarse comprar la conciencia por los corruptos, por los politiqueros, y votar a conciencia en el caso del pacto histórico, pero también hay otros partidos y movimientos alternativos que yo creo que conjuntamente desde el Congreso vamos a impulsar un nuevo país, un nuevo horizonte, y solo eso se logra con nuevas leyes, porque de lo contrario vamos a suponer, gana Petro la presidencia, pero si el Congreso no es mayoritariamente de grupos alternativos, es poco lo que va a poder hacer desde el gobierno. Por eso, a la par que votamos por los candidatos presidenciales alternativos, votemos por las listas diversas que existen para llegar al Congreso, tanto al Senado como a la Cámara. Claro que sí, Domingo, allá le deseamos muchos éxitos y la invitación a todos los educadores, a su familia, es votar por los movimientos alternativos, esta parte histórico, Fuerza Ciudadana, Coalición de la Esperanza, ahí en el sector alternativo. Vamos a lograr un congreso muy bueno para tener el poder y poder hacer los cambios que ha mencionado el compañero Domingo Ayala. Muchas gracias, Domingo, y éxitos en su campaña hacia el Senado de la República. Gracias, y bueno, estamos en esta brega muy fuerte, con mucha energía, con mucho positivismo, en el sentido de que vamos a construir la patria como siempre la hemos soñado, y tenemos la mejor oportunidad desde el 13 de marzo y las elecciones que vienen a las presidenciales, porque creemos que solo nosotros, confiando en los liderazgos que hemos construido a través de la historia, podemos enrumbar el país por los caminos de paz, de bienestar y de justicia social. Este es su programa Educación al Día. Mensajes y ya retornamos. Los acuerdos logrados por el magisterio son positivos para Colombia. Su cumplimiento por parte del gobierno es fundamental, y también se requiere consensuar la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Por la vida, la salud y la defensa de la educación pública en condiciones dignas, unidos vamos con FECODE. Continuamos tratando el tema del abandono de la infraestructura educativa en el departamento de Antioquia y en el país. Hemos invitado en esta oportunidad nuevamente al abogado constitucionalista William Estrada Ateortúa. Bienvenido, doctor William. Abandono de la infraestructura educativa por el régimen. El profesor Julio César García, en su obra Historia de la Instrucción Pública en Antioquia, resalta la importancia de la infraestructura física para el desarrollo armónico e integral del estudiante en la siguiente expresión: descastado sería el padre a sabiendas del peligro, diera a sus hijos matrícula anticipada para el cementerio en escuelas que pudieran merecer el calificativo de incubadoras del raquitismo, la tuberculosis, los desarreglos nerviosos, las oftalmías de todo género, de las cuales saldrían los jóvenes convertidos en miserables sacos de cansados huesos, flagelados precozmente
por la melancolía de una vida estéril. La infraestructura educativa la constituye los espacios físicos para el desarrollo armónico e integral de los alumnos, la preservación de la salud física, fisiológica y mental, de acuerdo con las normas jurídicas, de higiene, pedagógicas y psicológicas. Infraestructura y normas omitidas por los economistas neoliberales vinculados a la dirección de la educación, a quienes solo les ha interesado la realización de los contratos para pagar favores políticos a quienes les financian las campañas electorales. Caso de los contratos con alimentos descompuestos para los escolares, del contrato de las 70.000 millones embolatados para el Internet escolar y los contratos destinados en infraestructura educativa con prórrogas indefinidas y no terminadas. Para el ejercicio de los derechos del niño y el adolescente a su desarrollo armónico e integral, protección de sus derechos fundamentales en la vida, la integridad física, la salud física, fisiológica y mental, se necesita que el proceso educativo se desarrolle en una infraestructura acorde con las normas de higiene, salud, sanitarias, pedagógicas y psicológicas, que no exige su cumplimiento ni la ministra de Educación ni el ministro de Salud, ahora con mayor razón en la época de la pandemia, para lo cual el Estado tiene la obligación de invertir en infraestructura de los establecimientos educativos públicos estatales, sea su creación del orden nacional, departamental o municipal, tanto en la construcción como en la conservación y sostenimiento. Obligaciones que fueron omitidas tanto por el régimen bipartidista como por el actual régimen neoliberal dictatorial, con la mal llamada racionalización de recursos ejecutada por economistas neoliberales, dirigiendo la educación con programas de doble, triple jornada en un mismo local educativo, y no observando las particularidades de cada nivel educativo en su infraestructura, tanto en el área común como en los espacios físicos específicos de las aulas escolares, con su respectiva área por estudiante, distancia al tablero, entre pasillos, necesidades de luz, aireación, orientación, dotación pedagógica, mobiliario adecuado de acuerdo al desarrollo del estudiante. El área total común de la edificación debe estar acorde con el número de personas que habitualmente albergue. 10 metros cuadrados por alumno. Su orientación debe ser nordeste en climas cálidos y sureste en los fríos. Decreto Ley 1371, artículos 201, 318, Decreto Constitucional 1371 de 1957. Los salones, la luz les debe entrar por el lado izquierdo. El área del piso debe tener mínimo 2 metros por persona en el salón de clase. Decreto Constitucional 1371 de 1957, artículos 326, 327. Los cuartos sanitarios deben ser ventilados. Su número debe ser de acuerdo al número de alumnos y alumnas. De 30 a 50 niños, 2 sanitarios, 3 orinales. Para niñas, 3 sanitarios. Para más de 200 alumnos, se aumentarán un sanitario por cada 50 niños. Para más de 200 alumnas, se aumentará un sanitario por cada 35 niñas. Los pisos y paredes serán impermeables, revestidos con baldosina hasta una altura de 1,20. Se instalará un lavamanos por cada 30 alumnos. Artículos 212, 330, 331, Decreto 1371 de 1957, Código Sanitario Nacional. La Ley General de Educación 115 de 1994 exige además para el cumplimiento de los fines de la educación, artículo 5, aula para sistemas, idiomas, biblioteca, actividades artísticas, actividades lúdicas, laboratorio, ayudas
prácticas, espacios físicos para deportes, recreación, para Cruz Roja, espacio físico para actos pedagógicos generales. Los funcionarios del régimen gavirista, uribista, santista, con sus ministras de educación y alcaldes como Peñalosa, entregaron los nuevos planteles educativos construidos por el Estado a la educación privada bajo el sistema de concesión. Y Fajardo contrató la construcción de infraestructura educativa, desconociendo las normas de higiene, jurídicas, pedagógicas y psicológicas para sus espacios físicos, por interesarles solo el contrato y la privatización de la educación. Estos neoliberales como Alejandro Gaviria en la salud seguirán con el neoliberalismo. En Antioquia, algunos gobernantes de carácter nacional, seccional y local, como el alcalde de Envigado, demolieron hace más de 3 años la Normal de Envigado y algunas escuelas como la José Miguel de la Calle, violando la normatividad que favorece a los mismos establecimientos como propietarios de acuerdo con la legislación educativa, sin que hasta el momento los hayan reconstruido. Para burlar estas normas, el neoliberalismo reformó las normales con omisión de la enseñanza de estas normas a los nuevos educadores para que no exigieran su cumplimiento. Y la dictadura, al haber intervenido en la designación de fiscal, procurador y contralor, han hecho ineficaces las investigaciones por extralimitación de funciones contra estos funcionarios, reafirmando el carácter de dictador de Duque con su partido y aliados de gobierno. Señor ministro de Educación y de Salud, hagan cumplir no solo las normas sanitarias de la pandemia, sino las normas sanitarias de higiene exigidas para la infraestructura adecuada del desarrollo integral de los estudiantes. PECODE, ADIDA, sindicatos, asociaciones de padres de familia, organizaciones estudiantiles deben exigirle al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones para con la infraestructura educativa. William Estrada Ateortúa, maestro, licenciado, Filosofía e Historia, abogado. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.